Hola amigos, una vez más, un gusto para mí estar con ustedes con un tema muy importante. Bienvenidos a mi reino, que es el reino de Dios, el cual habita en mí. ¿Qué tema tan importante, Eva, hoy nos vienes a dar? Bien, quiero que miren un poco esta belleza de reino en la cual yo en esta oportunidad puedo pisar y puedo entrar. Y sean ustedes muy bienvenidos aquí a mi canal. Me presento como Eva porque le he dicho sí a Jesucristo, le he dicho sí a un nuevo comienzo con Él. Y bueno, en esta oportunidad vengo con un tema muy importante, no te muevas de ahí, no cambies el dial, que lo que vengo a decir de parte de Dios es importante para ti. Y en esta oportunidad, en este tema tan diciente, dice, bienvenidos a mi reino. Sean ustedes todos bienvenidos a mi reino, que es el reino de Dios, el cual habita en mí. Y hoy venimos con un tema muy importante, antes de comenzar con la poderosa palabra de Dios, la cual está para que nosotros podamos ser libres. ¿Libres de qué, Eva? Cuéntanos, ¿libres de qué? Libre de las acechanzas del enemigo. Pues Efesios 6:10 dice claramente que nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, no luchamos contra los seres humanos, no luchamos contra un gobierno, luchamos contra huestes espirituales de maldad, las cuales están en las regiones celestes, como es la tierra, y esta es una región celeste. Bien, vamos rápidamente con la poderosa palabra de Dios y ustedes puedan seguir disfrutando de mi reino, el cual es el reino de Dios. Y antes de empezar con el tema, como les digo, titulado Bienvenidos a mi reino, que es el reino de Dios, el cual habita en mí y también en ti. Si tú puedes entender todas estas poderosas verdades que están escritas en el poderoso libro llamado la Biblia, el cual nuestro hermoso y poderoso Dios nos dejó para que tú pudieras entender cómo puedo vivir en esta tierra. Quiero hacer una paréntesis antes de continuar con el tema de hoy muy importante, y es acerca de estos hombres y mujeres. Y no voy a hablar exactamente de un país, porque son varios los países que están emigrando, ¿verdad? Tristemente sin saber que el reino de Dios puede habitar en cada uno de ellos. ¿Y por qué dices que puede habitar? Porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú entiendes que no es un Dios que está lejano, sino que puede vivir y habitar dentro de ti, entonces te das cuenta que el reino de Dios está dentro de ti a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, sí, por medio del Espíritu Santo de Dios. Disculpen porque parece que la señal no está bien. Oramos a Dios que ponga ángeles alrededor dentro de las redes para que yo pueda seguir viendo este importante tema. Y como les decía, venimos hablando acerca de estas naciones que están emigrando al país del norte, buscando esa felicidad, buscando la paz, buscando el regocijo que solamente puedes encontrar cuando entras al reino de Dios. Pedimos disculpas nuevamente, esperamos que la señal se organice. Cuando entras al reino de Dios, entonces, quiero decirte a ti, amigo, amiga, joven, jovencita que estás allí, padre de familia, madre de familia que estás desesperado y huyes a los países del norte pensando en que ahí vas a poder encontrar la solución para tu vida, la solución para tus problemas económicos, la solución para tu existencia, donde estás siendo atacado o atacada por miedo, espíritus de miedo que te hacen pensar, mira, te van a matar, mira las noticias. Tristemente los seres humanos y mucha gente se la pasa en las noticias, mirando los desastres que Satanás está haciendo, la serpiente antigua, el cual el Señor reprenda, haciéndole el mal a la tierra. Quiero decirte que ese es tu enemigo. Tu enemigo es el enemigo espiritual. Y tú dirás, Eva, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vemos que nuestras casas nos las están ocupando estas personas, hijos del diablo, que no les importa nada y lo único que quieren es destruir y dañar? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo como padre o madre de familia? ¿Qué hago yo? ¿Para dónde voy? Voy a ir al país del norte, voy a coger lo poquito que tengo de mis ahorros y me voy a la ciudad del norte, ignorando que aquí también Satanás hace de las suyas, en una forma horrible. Porque
si tú dices, Eva, pero ¿cómo hacemos para librarnos de esto? Hay muchas estrategias. Lo primero que tienes que hacer es entrar al reino de los cielos. Tienes que entrar al reino de los cielos. Pero Eva, ¿cómo es? ¿Muriendo? Pues muriendo. No. No, cuando recibes a Cristo en tu corazón es cuando tú permites que ese reino de Dios comience a habitar en ti. La poderosa palabra de Dios es muy clara cuando lo dice. Cuando lo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo te dirige a hacer lo que tienes que hacer para que te protege. Y te protege en todas las áreas, te protege en la salud, te protege en tus finanzas, te protege a tus hijos. Con mucha y más razón, el Señor te los dio. No olvides, padre o madre de familia, que tus hijos no son tuyos. Fue Dios quien te los dio. Fue Dios quien te dio ese regalo hermoso. ¿Y qué has hecho? Has creído más en las riquezas de los países extranjeros que en lo que Dios te puede dar. Pero Eva, ¿acaso pues no puede uno ir a aspirar a hacer otras cosas, a vivir en otros países, a alcanzar otras bendiciones? Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te lo dice, cuando hay un propósito para ello, porque tienes que venir a arriesgar tu vida. Pero mira la inseguridad y la maldad. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Entronar al reino de Dios en tu corazón a través de la persona de Jesucristo. Y Él te da el poder y te da la sabiduría y te da el discernimiento para que tú puedas saber qué debes hacer y en dónde tienes que estar. Y unirte con las familias, con tus vecinos y establecer el reino de Dios en cada uno de esos corazones. Establecer el reino de Dios, porque Dios es el que tiene el poder absoluto a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual tengo para decirte que no está crucificado ahí en la cruz. Él resucitó. Él es el mismo Dios hecho hombre a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo es quien nos dirige y podemos, como en esta oportunidad, darte la bienvenida a mi reino, el cual es el reino de Dios, el cual Él estableció y el cual Él me dio desde antes de la fundación del mundo, para que yo disfrutara de esto y para que yo entronara ese poderoso Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y pudiera librarme de las acechanzas del enemigo, que te acecha en todas las áreas, te acecha en la salud, te acecha en el trabajo, te acecha con los hijos, te acecha en todas las áreas. Pero ¿qué estás haciendo tú, padre o madre de familia? Huyendo, óyeme bien, huyendo cuando tú tienes el poder en el nombre de Jesús de Nazaret para establecer el reino de Dios, como les digo, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que ustedes entiendan más, vamos al poderoso libro llamado la Biblia, donde tú, hombre o mujer, madre o padre de familia, puedes entender por dónde es que es el camino. ¿A dónde es que yo tengo que ir? No es un lugar físico donde tú vas y caminas. Ahora, obviamente que habitamos un lugar físico, pero es dirigido por la persona del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito por el cual tú vas de un lugar a otro? No puedes irte simplemente porque tienes miedo, porque piensas que es que allá vas a encontrar la solución, y cuando te das cuenta encuentras una serpiente más brava de la que tú estabas huyendo, quizás en el país de origen tuyo. Vamos directamente a la poderosa palabra de Dios sin olvidar el título de nuestro video. Bienvenidos a mi reino, que es el reino de Dios, el cual habita en mí. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, no es un lugar físico, aunque lo vamos a tener, sino paz y gozo en el Espíritu. Ahí es donde tú vas a empezar a ver tu reino, llámese en el espacio donde tú estás. Pero si es una situación difícil, créeme que Dios va a hacer que ese espacio en el cual tú quizás no tengas ni dónde vivir se convierta en un reino donde el Espíritu Santo de Dios, cuando comienza a habitar en ti, comienza a organizar tu casa, no solamente interior, sino exterior también. Entonces, vamos a las parábolas muy importantes. Vamos a comenzar con Mateo 6:25 al 33. ¿Qué nos dice la poderosa palabra de Dios? Mateo 6:25 al 33 dice así la poderosa palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como a uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¡Qué palabra tan poderosa! Entonces, ¿cómo podemos entender esto, querida Eva? Cuéntanos. ¿Cómo es posible que tú, hombre o mujer, creas más en un país X donde el enemigo se ha entronado con una cantidad de, digámoslo así, comerciales, parafernalia, haciendo creer que es lo último? Pero en esa comercial, en esa imagen espectacular que te muestran de los países del norte, no muestran la realidad, no muestran que tú eres esclavo de ese sistema el cual Satanás lo dirige a través de esta entidad llamada el dios Mamón, que es el dios del dinero. Él, claro, te muestra eso hermoso, como si fuera un paraíso, pero no es un paraíso. Y todas las personas que viven y han vivido en el país del norte pueden darte testimonio que viven trabajando. Muchas veces no lo quieren decir por vergüenza, muchas veces porque nosotros siempre queremos, no sé, aparentar, ¿verdad? Aunque eso no es correcto, hay que ser real y sincero, aparentar que estamos bien y que todo está funcionando bien, cuando muchas veces personas, y lo hemos visto en historias, preparadas en nuestros países, se han venido a los países del norte a trabajar en los trabajos más, digámoslo así, de baja categoría, teniendo en cuenta que fuiste una persona preparada y que estudiaste. Ahora, mucha gente dirá, bueno, el trabajo no es deshonra, pero qué triste que si tú estudiaste una profesión tengas que venir. Pero, ¿qué hacemos, Eva? Si en nuestros países está peligroso. Mire, no podemos salir a la calle porque nos roban y nos atracan. Pero, ¿qué estás haciendo tú para que tu país o tu nación, tu barrio, tu sector sea mejor? ¿Te has reunido con la comuna? ¿Estás perteneciendo a algún partido? Oye, pero si todos son corruptos, mira, los mandamos a ser escogidos y luego resultan siendo unos ladrones. Pero la unión, como dicen por ahí, hace la fuerza. Pero la unión no solamente tuya, entrona a nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de los cielos y la tierra. Él le arrebató las llaves al diablo allá en los infiernos para que nosotros pudiéramos tomar las bendiciones en esta tierra. Pero tú no lo sabes porque tú estás más metido en las noticias que en la poderosa palabra de Dios. Cuando tú te metas en serio a estudiar y a escudriñar la poderosa palabra de Dios y que ella haga rema y llegue al punto, como te estoy diciendo, bienvenidos a mi reino, que es el reino de Dios, el cual habita en mi corazón, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio del Espíritu Santo, tengo la victoria en todas las áreas. Pero, ¿cuál es la verdadera victoria? Es cuando tienes a Cristo en tu corazón, es cuando a través del Espíritu Santo Él te dirige lo que tienes que hacer en cada momento, en cada batalla. Oye, ¿y entonces que eres millonario? No, no se trata de eso. ¿Acaso los hombres y las mujeres de Dios que nos enseñan en la Biblia, oye, no es una fábula, fueron reales, tan reales como es tu vida misma, tan real como esa caminada que te diste hasta otro país, caminando días, meses y años en medio del peligro, tan real como eso que tú has vivido? Tan real fueron esos hombres y mujeres de Dios que escribieron y nos dejaron este poderoso libro llamado la Biblia, el cual el enemigo quiere hacerte creer que no, que es que eso fue escrito por hombres. No, fue escrito por hombres, pero dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Así como muchos hombres y mujeres de Dios que somos dirigidos por el Espíritu de Dios y que te estamos hablando estas palabras. Aquellos que conocen a Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y pueden dar testimonio de que sus vidas han sido salvadas, que tú estás vivo por la misericordia de Dios y porque el Espíritu de Dios te guió para volver al lugar donde no debiste haber salido, sin la dirección del poderoso Espíritu Santo de Dios, sin un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Salvar tu vida. Pero, Eva, lo hice por mis hijos, no quiero que los maten, no quiero que mueran. Pero, querida madre o padre de familia, ¿se te olvida que esto es el final de los tiempos? O sea, ¿qué más tienes que ver para que te des cuenta que esto es el final de los tiempos? Todos tenemos un final, pero yo no quiero ver a mi hijo muerto, asesinado.
¿Por qué no oras por ese hijo? ¿Por qué no le dices, hijo, estamos en tiempos difíciles? La poderosa palabra de Dios dice lo siguiente: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y todo el que crea en mí, ¿sí?, tendrá vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida eterna, Él es el reino de Dios, Él es el mismo Dios hecho hombre, que vino a salvarnos de las fuerzas del mal, que vino para rescatarnos y llevarnos a este paraíso, a ese paraíso hermoso, donde fluye leche y miel, donde Él nos creó con un hermoso propósito, pero desafortunadamente se metió la serpiente antigua, Satanás, y acabó engañando a Adán. Pero nuestro Señor Jesucristo es nuestro Adán Salvador. Por eso yo me presento como Eva, porque le he dicho sí a Jesucristo, le he dicho sí a un nuevo comienzo con Él. Y espero que tú también lo hagas, querido padre o madre de familia. Pero vamos a continuar con este poderoso libro llamado la Biblia y con otro verso muy importante, donde nos habla en nuestra segunda parte de este tema tan importante. Mateo 6 del 19 al 21. Mateo 6 del 19 al 21. Dice así la poderosa palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está? Ay, Eva, mi tesoro está en que yo quiero tener una casa propia y vivir como viven los artistas de televisión. Oye, ¿tú sabes cuántos artistas de televisión está, pero ya listicos para el infierno? Oye, Eva, pero yo no creo en el infierno, pero tengo por decirte que sí existe. El hecho de que tú no creas no significa que no existe. Existe. Y si tú sabes lo que es el dolor, tú sabes lo que es la enfermedad, tú sabes lo que es un dolor agudo que te quiere estrangular. Ay, sí, Eva, yo sé. Tengo problemas en mi estómago, mis rodillas, me duele la cabeza, los huesos. Sí, yo sé que es el dolor. Bien, tengo para decirte que el infierno es una cosa así, pero al nivel 100 del dolor, de la desesperación, la angustia. Ay, y aquí cuando tengo un dolor, yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto, Señor? Ten misericordia de mí. Y de pronto como que se va el dolor, como que se mengua, como que, ay, ¿qué es esto? Y como que volvió, pero cuando me humillo ante Dios y le digo, Señor, ten misericordia de mí, mira esto, ¿qué será lo que tengo? Voy donde el médico y el médico me da una pastillita y de pronto se me quita el dolor. Qué bien, ¿verdad? Dices, uy, qué horrible, yo no quiero que me vuelva a dar ese dolor, Señor, ten misericordia de mí, yo no quiero ese dolor. Óyeme bien, pues en el infierno es una cosa así como... según lo que cuentan los que han podido ir allá y a testificar de que sí, el infierno existe. Créeme que es una cosa horrible, créeme que es una cosa horrible. Donde ese infierno no fue creado para ti ni para mí, fue creado para Satanás y sus ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. ¿Pero qué es esto? Pero si no conoces la palabra de Dios, no la has escudriñado, no la estudias, no te das cuenta que es el libro, es la guía para la cual tú puedes dirigir tu vida, tus hijos, es la guía por la cual tú puedes llegar a esas bendiciones que Dios ha decretado para ti, a esos deseos de querer un hogar, vivir en paz y en armonía, pero oye, no se logra saltando de un lado a otro y arriesgando tu vida y tus hijos y todo esto para que al final quedar como avergonzada y avergonzado. Pues no, ese no es el plan de Dios. Pero cuando creemos más en las noticias, cuando creemos más en las mentiras y en las falacias, de estos artistas que, como les digo, se han vuelto millonarios a costa de tu dinero cuando vas a sus conciertos a cantarles y alabarlos, qué triste, engañados por el mismísimo diablo. Tengo para decirte que cuando tú entronas a nuestro Señor Jesucristo y la alabanza y la adoración es hacia Él, Él te muestra el reino de Dios. Que como les digo y como fue el principio de este video, el reino de Dios habita en cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando decidimos obedecer sus estatutos y seguirlo. En medio de las imperfecciones, oye, Eva, yo no soy perfecto, no soy perfecta, he cometido errores. Yo no creo que Dios quiera estar conmigo, pero cuando tú reconoces que eres un pecador, cuando tú reconoces que no hay nada bueno en ti, que lo que tienes bueno es lo que Él te ha dado, Él dice, te amo, te creé con un propósito, estaba esperando que me recibieras para yo poderte mostrar ese reino que tengo para ti, esa bendición que tengo para ti, que no es una casa, que no es algo físico ni material, el reino de Dios. Como dice su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Ese es el verdadero reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu. Y cuando tienes paz y gozo, oye, se presentan las oportunidades y las bendiciones. Pero ¿y qué hacemos, Eva? ¿Qué hacemos con esta inseguridad? ¿Qué hacemos con esto que nos quieren? No podemos salir a la calle porque hay inseguridad. En todos lados está así, porque el enemigo está en todos lados, porque el pecado está en todos lados. Y mientras haya ese pecado, esa cantidad de porquerías y de cosas incorrectas, la serpiente se va a estar moviendo. Pero ¿y cómo la sacamos, pues? ¿Cómo la sacamos si es espiritual? ¿Cómo sacamos esa serpiente venenosa que nos quiere hacer daño y que nos hace caminar todo un desierto y casi arriesgando nuestra vida para al final volvernos a volver? Qué horrible, qué tristeza. Arrepiéntete de tus pecados, hombre, mujer que estás allí. Aquel que quisiste pasar ¿cómo se llama esto? Como la faja esta de la meta, pero tristemente lo hiciste en la forma equivocada, y cuando haces las cosas en la forma equivocada no puedes tener respaldo de Dios. Claramente la poderosa palabra de Dios dice Romanos 13, las leyes fueron establecidas por Dios, no las puedes quebrantar, no puedes entrar a un país porque simplemente todos se van a ir a quebrantarla y usted no, porque usted lo hizo, porque usted no se fijó, no se dio cuenta que en la poderosa palabra de Dios se daba cuenta que usted no iba a tener el respaldo de Dios, porque usted no puede violentar las leyes ni las normas que fueron establecidas por Dios para hacer el orden en la tierra. Pero mira el desorden que tenemos. ¿Y quién es el que está haciendo el desorden? Satanás, la serpiente antigua. Con el fin de que tú caigas en ese desorden y pueda robar tu alma, porque al final ese es su objetivo principal. Robar tu alma, por la cual nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y dio su vida. El mismo Dios hecho hombre a través de la persona de Jesucristo dio la vida por ti. Oye, y tú todavía no entiendes eso. Espero que lo entiendas, hombre, mujer, que estás allí, que no tienes nada, ni siquiera tienes un pedazo de pan para comer, quizás no tienes ni siquiera una moneda para tomar una sopa. Arrepiéntete de tus pecados, dile, Señor, te pido perdón. Yo sé que tú puedes hacer de mi nación, de mi pueblo, de mi región, una ciudad mejor. Los líderes, los presidentes, los alcaldes de cada país, de cada ciudad, de cada región, tienen que ser establecidos porque Dios se dirige a través de las autoridades. Pero, ¿qué hacemos cuando las autoridades son corruptas? ¿Qué hacemos cuando las autoridades son personas que no tienen el más mínimo temor de Dios? Pues nos reunimos y le decimos al Señor, Señor, oramos porque este hombre que nosotros lanzamos allí, que pensamos que iba a cumplir, porque pensamos que era un hombre verdadero tuyo, está haciendo lo incorrecto en el pueblo. Te pedimos que lo quites de ahí y que levantes a un líder que nos dirija, a un líder que tenga temor tuyo, a un líder, Señor, el cual tú deposites la sabiduría para que sepa dirigir al pueblo. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que debes hacer. Pero eso es cuando tú, óyeme bien, tú, hombre o mujer, entronas a nuestro Señor Jesucristo, porque si no, estarás siendo igual que ellos, haciéndolo creer como si fuera un Dios. Y entonces Satanás, ¿qué hace? Mira lo que hace el enemigo, mira lo que hace, destruir, humillar, maltratar. Pero ¿y qué? ¿Qué fue lo que escogiste? ¿Escogiste creer en eso, en ese ser humano, en ese país X pensando que era Dios? No, así no se busca a Dios, así no se encuentra a Dios se encuentra en el poderoso libro llamado la Biblia, recibiendo a Cristo en su corazón, dirigiéndose por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos ya casi para finalizar esta parte acá. Vamos a ir con Mateo 6:24, ¿qué dice la poderosa palabra de Dios? Mateo 6:24, no sé si habíamos leído Mateo 19, sí, vamos a ir con Mateo 6:24, dice así la poderosa palabra de Dios: ninguno puede servir a Dios, a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué importante, no puede servir a Dios y a las riquezas. Ahora, eso no significa que usted luche para salir adelante, para trabajar. El Espíritu Santo te puede dar ideas nuevas. ¿Se acuerdan? Y les voy a recordar un versículo de la mujer de la harina y el aceite que nunca escaseó. Cuando de esta mujer viene un hombre de Dios y le dice, mira mujer, prepárame una torta con esa harina y con ese vino. ¿Qué dice la mujer? Le dice, pero no tengo sino este poquito de harina y este poquito de aceite para mi hijo y para mí, para dejarnos morir, porque no había absolutamente nada en esa nación. El hambre había llegado y no tenían qué comer.
¿Qué le dijo el hombre de Dios? Le dijo, mujer, prepárame eso, dámelo a mí. Y después tú verás que no te escaseará nunca, la harina te va a faltar y el aceite te va a faltar. Ah, pero ¿por qué? Porque tenía que hacerlo, porque al hombre de Dios, porque ese hombre de Dios no representa en esta oportunidad el pastor que está en una iglesia, sino el mismo Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo se presenta con un hombre y una mujer que te dice, prepáramelo, porque es la orden que Dios está mandando, prepárale eso a Dios, prepárale ese pan y ese aceite, con ese aceite a Jesús, prepáraselo, Él es Dios todopoderoso que te dio tus hijos, te dio tu vida, prepáraselo a Él y te vas a dar cuenta cómo no te va a faltar a ti la harina ni el aceite. ¿Qué hizo la mujer con temor? Como pocas ahorita parece que hay, tristemente, que se han entregado a la serpiente, qué tristeza. Le preparó esa harina, preparó esa harina con ese aceite para hacer, no sé, algo como una torta, una arepa, algo. En los países donde conocen estos términos entenderán, un pan, y se lo dio al hombre de Dios. Quizás ella diría, bueno, no, yo estoy actuando por fe y si hemos de morir, pues bueno, hemos de morir, que se haga la voluntad de Dios. Y cuando la mujer comenzó, la harina no escaseaba, el aceite no escaseaba. ¿Y esto qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Acaso no pediste bendición? ¿No pediste provisión? ¿Qué es esto? Que voy a hacer una arepa y me salen 50. ¿Qué es esto? Que el aceite se me multiplica y entonces este pedazo de aceite me alcanzó para estas cuantas arepas y las voy a poder vender y con eso voy a comprar más aceite. Y jamás le faltó el aceite y la harina a esta mujer que le dio a Jesús le dio ese aceite, esa masa, ese pan delicioso, se lo dio a Jesús. Y Jesús se lo multiplicó, porque la poderosa palabra de Dios es real y verdadera. Y el Señor dice en su palabra que Él no es deudor de nadie, que Él no le debe nada a nadie, al contrario. Nos dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir, salir adelante, ser triunfadores. Pero hazlo en la forma correcta, búscalo a Él, busca de su palabra, entiende la poderosa palabra de Dios, que no es una religión. Deja que Él te hable, que Él te dirija. Saca el miedo de tu vida, porque el miedo es el que te hace hacer esas locuras de irte a atravesar un país entero y gastar lo poquito que tenías y se lo entregaste a la serpiente. En cambio, si hubieras hecho eso y le hubieras dicho, Señor, recogí tantos millones de pesos, tantos dólares, Señor, para irme allá a ese lugar, pensando en que allá iba a encontrar la felicidad, pensando en que allá iba a encontrar la provisión, pero no fue así, me despojaron de todo. Pero no te preocupes, hombre o mujer, que quizás atravesaste por eso. Dios puede multiplicarte ese poquito que tienes. Pero no tengo nada, Eva, me han quitado todo. Y no me ha quedado sino la vergüenza, la humillación. Qué tristeza. Pero, hombre o mujer que estás allí, arrepiéntete. Tal vez no habías escuchado estas palabras que vienen de parte de Dios para ti en esta mañana. Arrepiéntete, porque Dios, el mismo Dios que multiplicó ese aceite y esa harina a esa mujer que no tenía absolutamente nada, solo para dejarse morir con su hijo, es el mismo Dios que hoy te está hablando a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de este mensaje de una mujer que ha decidido creerle a Dios desde hace casi ya 30 años, donde el Señor no me ha desamparado. Y también como tú he tenido batallas y he tenido sufrimiento. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo no me he apartado de Él, le he creído a Él y le seguiré creyendo el resto de mis días. Espero que tú hagas lo mismo, hombre o mujer que estás allí. Fue un gusto para mí nuevamente compartir con ustedes. Bienvenidos a mi reino, que es el reino de Dios, el cual habita en mi corazón. Espero que también habite en el tuyo. Gracias y que tengan un excelente tiempo. Hasta un próximo video. Bendiciones.